Dios les bendiga, hermanos. Estoy haciendo este video viviendo la fe, o viviendo con fe o por fe. Comenzamos. Escrito están los profetas que la ley y los profetas es hasta Jesús, de Jesús para acá. Bueno, vamos que la palabra hable por sí misma. Okay. Lucas 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Hice un video, salvos por la fe. Esto ya es, vamos a hablar un poquito acerca de la salvación, pero cómo es necesario, obviamente, viviendo por fe o con fe, ¿verdad? Habacuc fue en el tiempo más o menos, en el tiempo es contemporáneo de Jeremías, más o menos como unos 600 años antes de Jesús. A través de él el Señor dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios nos enseña a través del pueblo de Israel qué es lo que tenemos que hacer y más que nada lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Hebreos, ¿qué es fe? 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6. Aquí es obviamente es sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Entonces es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces es necesario mantener la fe para salvación. ¿Se pierde o no se pierde la salvación del alma? Este es un versículo que dice que tenemos que mantener la fe, ¿verdad? Entonces sí se pierde. Tenemos que estar confiando en el Señor, ¿verdad? Pero nosotros, otra vez, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿verdad? Vamos a buscando por fe ser llenos del Espíritu Santo, y ya que el Espíritu mismo nos vaya guiando, nos vaya enseñando, ¿verdad? Romanos 1:17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pablo hablando acerca de lo que escribió Habacuc, que fue un profeta que anduvo profetizando en Judea. Romanos, antes de la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo, en tiempo de Nabucodonosor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Acuérdense bien, obviamente Hebreos 11:1 es famosísimo ese versículo, pero este debe de ser de igual importancia, o si no tal vez más. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la fe? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es necesario, si tú ya estás caminando en el camino del Señor, tienes que compartir la palabra, ¿verdad? Tienes que tener misericordia para el que no lo tiene, para el huérfano. ¿Quién es el huérfano? El que no tiene a Dios.
sabiendo, obviamente, en Abacú menciona, ¿verdad?, que el que se enorgullece, el que tiene vanidad, oh, yo sí cumplo los 10 mandamientos, yo sí, somos salvos por la fe, ¿verdad? Entonces no nos podemos justificar, la justificación es a través de la sangre de Jesús, y mantenemos la fe en la confianza que tenemos en Él mismo, ¿verdad? Entonces Jesús mismo nos lo enseña. Entonces ahorita los leemos. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, incluyendo obviamente la ley abarca más de 500 mandamientos, pero obviamente incluyendo los 10 mandamientos. El mandamiento más importante de la ley se lo preguntan a Jesús, y él lo dice, da por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:19-21, yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ese es el bautismo en agua, y ya no vivo yo, mas Jesús, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la roca, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, los 10 mandamientos que ya estaban a 1500 años promedio antes de Jesús, entonces en vano murió Jesús, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 3:23-26, pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Ha venido a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 4:22, por eso también su fe le fue contada por justicia. Y Pablo está hablando de todos, de cada uno de los profetas, desde Abraham, ¿verdad? Como le fue contada por justicia. Todos ustedes pueden leer el capítulo de Romanos, el capítulo 4, ¿verdad? La justicia es a través de la fe. Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quieres estar firme con el Señor? Firme en la fe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la sangre de Cristo, por medio de la fe, de que creemos que Jesús murió por nosotros, llevando nuestros pecados. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Jesús es el don de Dios, Jesucristo es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Lucas, bueno, comenzamos primero en Gálatas. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, andaban unas personas ahí, judíos obviamente, porque ellos eran los que circuncidaban, ¿verdad? Queriéndoles imponer la ley, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe regañándolos, exhortándolos. Gálatas 3, capítulo 3 del 1 al 5. Gálatas insensatos, ¿cómo es que recibimos el Espíritu Santo? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿O ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado?
Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos son, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí fíjense cómo el Señor nos enseña a Dios mismo, Jesús mismo, en relación a la fe, ¿verdad? Por tanto os digo, de hecho, primero voy a mencionar qué pasa, qué es en realidad. Hay gente que cree que tiene fe, que en realidad no la tiene. Déjenme mostrarles, primero les voy a mostrar eso, ¿verdad? Lo dice el Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Les voy a mostrar en el Antiguo Testamento. Ustedes van a tener que leer más, ¿verdad? Por el tiempo, más por capítulo. Yo nada más les voy a dar los versículos en donde cómo ellos murmuraban contra Moisés, pero en realidad estaban murmurando contra Dios. Y cómo Pablo habla acerca de eso, ¿verdad? Y dónde terminan. Éxodo 16, del 2 al 3. En el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ya una vez que los sacó del pueblo de Egipto, iban por el desierto. Los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y ya usted miren, síganle leyendo para que vean lo que dice el Señor. Es cuando les da el maná, ¿verdad? El maná, que es la representación, es la sombra de Jesús, de Jesucristo, el pan bajado del cielo. Éxodo 17, 2 y 3. Cómo murmuraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de que Dios los había sacado de la esclavitud a través, vieron las obras, las maravillas del Señor, las plagas, cómo el mar rojo se abre y cómo ellos pasan, y necios, y bien necio el pueblo, ¿verdad? Éxodo 17, 2 y 3. Y disputó el pueblo con Moisés diciendo: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tientan a Dios?, le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, decía, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Síganle leyendo, pero eso es la murmuración, ¿verdad? Ahí es donde les da agua a través de la roca, que por cierto lo encontraron ahorita ya sabemos en dónde está ese lugar, ¿verdad? De la roca, que es la representación de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo. Éxodos 32, del 1 al 10. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque él subió al monte Sinaí, que es cuando Dios le da los 10 mandamientos, ¿verdad? Ellos se acercaron a Aarón y le dijeron, porque se tardaba: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre, fíjate, no dicen Dios que nos sacó del pueblo de Egipto. Ellos, Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traérmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma a un buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Después
de que habían hecho un becerro, ¿verdad? Eso es lo que aborrece el Señor. Llegar impuros, ¿verdad? Cuando andamos buscando las cosas de este mundo, que andamos buscando, ay, quiero un carro nuevo, una casota nueva, que quiero esto, que quiero el otro, y luego venimos el domingo, el día de la congregación, o qué sé yo, cuántos días lo haga usted. Señor, yo te amo, mira, te presento. Fíjatelo como en realidad la hipocresía de nosotros, ¿verdad? Digo, cuando andábamos haciendo esas cosas, y de hecho, pues todos pecamos, aunque cine, es necesario salir de esas cosas, ¿verdad? Buscar el reino de Dios, buscar sus verdaderas riquezas. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, que es la representación de la idolatría en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que, por cierto, fíjate, Dios hablando, es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se enciende mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Y fíjense cómo Moisés, que es una representación de Jesús, a Moisés, Dios usa a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Dios, a través de la fe, Jesús nos saca de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pasando, también tenemos que pasar por la prueba que es el desierto, ¿verdad? Y fíjense cómo nosotros siempre siempre tendiendo a pecar, ¿verdad? Fíjense lo que dice Moisés, era Señor, ¿qué van a decir aquí todas las naciones que lo sacaste del pueblo de la esclavitud de Egipto para matarlos en el desierto, ¿verdad? Y Dios tiene piedad por el pueblo por amor a Moisés, no por el pueblo por amor y es lo mismo que Dios Padre por amor a Jesús nos perdona, ¿verdad? Pero hay un límite de hasta dónde puedes llegar, porque fueron 10 veces las que tentaron al Señor. Éxodos 34, 10, 17, advertencia contra la idolatría. Hablo sobre esto porque lo menciona Pablo, ¿verdad? Jehová le dijo, mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al ateo, al fariseo, al leveo y al Jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribarán sus altares, quebraré sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera. Investiga quién es Acera. Y si te fijas, en estos días, todavía se está haciendo eso en muchas partes del mundo, a través de en la Iglesia Católica. Entonces, es necesario que salgamos de todo eso, ¿verdad? Tú investiga quién inclusive en las excavaciones se encontraron, y datando más o menos el tiempo, están las imágenes de acera, de un tiempo, y fíjate, es en el tiempo de Jeremías. Yo cuando empecé a estudiar la palabra, un poquito, ¿verdad? Porque yo empecé a estudiar un poquito la palabra cuando estuve en un seminario, cuando tuve como 12 años. Yo siempre hubo una pregunta que yo me hacía, ¿por qué si Dios cuando saca al pueblo de Egipto y les da los 10 mandamientos y había un mandamiento que a mí siempre se me quedó, y de hecho hasta hace poco yo tuve esa respuesta? De hecho el Señor mismo me la enseñó, ¿verdad?
O sea, no es que yo la haya buscado así de... Yo digo, si el mandamiento, el de no matarás, les dice a los israelitas, no, no matarás. Y cómo para ellos entrar en la tierra prometida tuvieron que matar. De hecho les dijo, no dejen ninguno vivo. Entonces yo no entendía ese pasaje. Yo digo, ¿cómo Dios dice, aquí les dice no matarás, sin embargo acá para conquistar la tierra de Canaán tienen que matarlos? Yo digo, pues ahí como que no cuadra. Yo digo, pues sabe, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero fíjate, inclusive ya desde Abraham, en el tiempo de Abraham, le enseña la tierra prometida, porque Abraham en realidad de Irak. Entonces el Señor le habla y lo trae y le enseña la tierra prometida, que es acá lo que ahora es Israel, y de hecho es más, el espacio es más grande, los límites, o sea, son grandes. Entonces le dice que le va a dar esa tierra, pero se la va a dar a su descendencia, ¿verdad? Cuando aún todavía no tenía hijos. Entonces dentro de ahí hay un versículo donde dice, cuando los pueblos esos lleguen al colmo ante los ojos de Dios, ¿verdad? En cuanto a la maldad, la idolatría y todo eso. O sea que Dios no lo mira como sus hijos, en realidad son hijos de Satanás. Entonces eso es un ejemplo para nosotros también, ¿verdad? En el 14, no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Si te fijas, es como si Dios les dijera, si les dijera, no hagan eso, es lo primerito que tendrían a hacer, ¿verdad? Que hizo Sansón, ¿verdad? Ir y buscar mujeres que no eran, que hizo inclusive el más sabio, aparte de Jesús, a la idolatría, Salomón, ¿verdad? Cuando Dios de antemano les dice, ¿verdad? Entonces eso también es una sombra para nosotros, que eso, sí, somos salvos por fe, pero tenemos que dar fruto. O sea, la salvación le pertenece a Jesús, a Dios. Nadie se puede gloriar de que, oh, yo porque hago esto. No, es por fe, a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos, que el Señor, que la palabra lo diga. Primera de Corintios 10, del 1 al 10, amonestaciones contra la idolatría. Es Pablo hablándole, escribiéndole a la, a la iglesia en Corinto. Entonces, este es en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿Quién iba guiando al pueblo de Israel por el desierto durante el día? A una nube, durante la noche a una columna de fuego. So ese es el bautismo para nosotros. Fueron bautizados en la nube, eso es el bautizo en el Espíritu Santo para nosotros. A los que pasaron por el mar, en el Mar Rojo, es el bautismo en el agua, ¿verdad? Que ese es el símbolo para nosotros, de nosotros morir al pecado, ¿verdad? Y salimos a nuevas criaturas, morimos a nuestro yo juntamente con Cristo y salimos ya resucitados. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Yo les mencioné ahorita en Éxodo 16, el maná, que es una representación, el maná bajado del cielo, que es una representación de Jesús, bajado del cielo, ¿verdad? El verdadero pan. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
Esa roca era Cristo, lo dice Pablo, yo le iba a decir, pero lo dice Pablo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Esa es una enseñanza a nosotros para que no hagamos eso, ¿verdad? Entonces ya se los dije ahorita en Éxodo 16, 17, 32 y 34, no tenemos que hacer eso. Oye, entonces, ¿somos salvos por fe o somos salvos por obra? ¿Verdad? Seguimos. Es por fe, ¿verdad? Pero si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros vamos a creer a lo que Él dice. Somos salvos de que Él llevó nuestros pecados, pero si tú crees que es el Hijo de Dios, a los que me aman, cumplan mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Yo soy tu Dios. I am, yo soy. Nosotros tenemos que rendirnos totalmente a nuestro Señor. Ese es el mandamiento. ¿Cómo puedes amar a un Dios al que no ves? Primera de Juan. Cuando no puedes amar a tu hermano, al que sí ves. ¿Cómo dices que amas a Dios cuando no amas a tu hermano, al que sí ves? ¿Verdad? Amando a tu hermano por amor a Dios, estás cumpliendo la ley, ¿verdad? Y si tú tienes esa intimidad con el Señor y estás siendo guiado por el Espíritu, porque es el Espíritu el que te da vida. Si no estás siendo guiado por el Espíritu, si no estás orando, si no estás siendo guiado por el Espíritu, eres esclavo del pecado. Así de fácil. Y si eres esclavo del pecado, estudia Gálatas 5 o primera de Juan, capítulo 1, sobre todo capítulo 2. Y tú mira ahí, estoy siendo guiado por el Espíritu. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y pídele al Señor, ¿verdad? Que necesitas de Él, necesitas su perdón para que Él te lo dé, es por fe, ¿verdad? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Oye, eso es parte de la ley. Bueno, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, porque a eso vino, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra de? Es más, déjame, te lo busco aquí. Te lo voy a dar el pasaje porque es importante. Porque, bendito Dios, espero que no se haya colgado porque está lento ahorita. Juan 6:29. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra del Señor, que creas, ¿verdad? Entonces, si tú crees, vas a obedecer lo que te dice mi Padre por amor a Él. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Yo no sé si ahí me había quedado, ahí me disculpan. No, este no, déjenme ver dónde andaba yo. Ya me acuerdo que estaba en Primera de Corintios. Sí, estaba en Primera. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, fíjense, ¿de qué nos tenemos que cuidar?
la codicia, que no seamos idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber. De hecho, por eso viene la ira de Dios. El juego, ¿por qué? Porque todo eso nos quita el tiempo de estar. Yo me acuerdo, un día me puse a ver, miré televisión. Fueron, no les miento, no les puedo mentir, fueron yo creo como unas 14 horas de televisión que miré, me acuerdo, en un día. Y me acuerdo, eso era antes de yo haber recibido al Señor. Y aunque yo tenía una relación con Él, pero ah, no estaba siendo guiado por el Espíritu. No había dado fruto. Había escuchado la palabra, tenía algo de entendimiento de la palabra, pero yo oraba, platicaba con el Señor, ¿verdad? De vez en cuando. Me acuerdo que un día, yo era católico todavía. Yo me acuerdo que después como de 14 o 16 horas, porque fueron muchísimas horas de televisión que estuve viendo, todo el día me la pasé. Un día creo que nublado ahí todo el día. Y pues dan ganas a veces hasta de tapar, y ahí está uno y hasta te duele la espalda y de tanta. Y me acuerdo que ya en la noche, ya serían como las 12 de la noche, 11, 12 de la noche, este, así me senté y me acuerdo que me puse a rezar, porque yo rezaba. Creo que como dos Aves Marías y un Padre Nuestro, y hasta eso me dio flojera. Y fue ahí donde yo digo, wow, tanto tiempo que le dediqué a la televisión ahora y me da flojera rezar 5 o 10 minutos. Y yo me acuerdo, y fíjense cómo el Señor le habla a uno, el Señor, yo no sé. Yo dije, y luego a María. Y yo digo, yo me acuerdo que ese día, siendo católico, tiene uno que entender también de dónde viene la gente, ¿verdad? Si le hablas a un musulmán, no le puedes hablar así mal, porque no te va a escuchar así tan duro de que le hables a mal de Mahoma. Tiene que ser siempre con amor, ¿verdad? Aunque siempre tendemos a veces, pues por más uno que quiera ser uno, a practicar la piedad, la misericordia, hablar con amor. De todos modos, la gente que se va a ofender, se va a ofender, ¿verdad? En todo caso se van a ofender, ¿verdad? Pero tratarlo de decir con amor. Yo me acuerdo de esa vez, yo hasta me disculpé con María. Yo le dije así, te lo voy a decir. Yo le dije, Marecita, perdóneme, pero ya el tiempo que me queda de vida, yo le voy a dedicar el tiempo de mi palabra, de mi oración, a mi Señor, a mi Padre. ¿Verdad? No se enoje conmigo, pero yo creo que mi Padre porque sí, yo había leído yo versículos y hay cosas como que te quedan, hay cosas que no. ¿Verdad? Yo digo, de aquí para adelante yo le dedico mi tiempo a mi Señor, y yo me acuerdo que le pedí perdón a mi Señor y le digo, perdóneme, Padre, le digo, y ayúdeme, no sé, pues uno tiende siempre al jugar, a andar en las cosas de este mundo, ¿verdad? Y en ese tiempo, de hecho, ya el Señor, ya yo había recibido el llamado del Señor, y yo me negaba. Muy pronto voy a compartir yo mi testimonio, ¿verdad? Porque es necesario que compartamos, no para gloria de una, sino porque para mirar la gloria de Dios, porque todo es para gloria de Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Lucas 22, 31 al 32. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si te fijas, la fe es un don de Dios también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús mismo ah, aboga, tenemos abogado ante el Padre, Jesús mismo. No en un templo, no aquí, en el cielo mismo, ¿verdad? Lo dice Pablo, él mismo lo dice. Entonces, si se fijan, yo puse este versículo aquí para que vean la importancia de cómo Jesús, ¿verdad? En la medida que nos alimentamos de su palabra, en este caso, Pedro no solamente se alimentó de la palabra de Jesús, sino que también lo miró, ¿verdad? También lo vio, ¿verdad? Así como hay mucha gente que en estos días conoce a Jesús visualmente, ¿verdad? Eso pasa todavía, eso no, de que se le haya parecido a Pablo, y de que a Pablo lo haya, no lo describe, pero Pablo habló con Jesús, es obvio, ¿verdad? Y hay mucha gente ahorita, Jesús manifestándose especialmente en los lugares, en el Medio Oriente. Yo estoy casi seguro que en Corea del Norte ahorita el Señor se está... ¿Por qué? Porque está juntando su iglesia, se está manifestando. So viene la liberación para que entre la palabra de Dios en Corea del Norte, ¿verdad? Obviamente en todo el Medio Oriente. Oremos por ellos diariamente, hermanos, todos los días oremos por ellos, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos y es precisamente en la necesidad, en la persecución, cuando más la gente busca al Señor. De hecho la única forma. Segunda de Corintios 4 del 17 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Este es el camino del que tiene fe, o sea, para que no te sorprenda, ¿verdad? Es necesario esto, pero no, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Espíritu Santo habla acerca de la apostasía y tenemos que tener cuidado con las manifestaciones de Satanás, ¿verdad? Obviamente hay manifestaciones del Espíritu Santo que son Dios y tenemos que tener cuidado, especialmente si no hay nada de conocimiento del Dios, aún de murmurar, ¿verdad? Es el conocimiento de Dios que nos lleva al conocimiento para saber si podemos ser o tratar de engañarnos, espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que estar pendientes. Esto ya está pasando. De hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse. ¿Quién prohíbe casarse?
Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí está otra denominación. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 6:20 al 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Eso también ahorita está pasando, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ahorita ya hay, la gracia sea contigo. Ahorita ya hay congregaciones donde se habla más de la prosperidad, de psicología, de autoayuda, que de la palabra. De esto le dice Pablo a Timoteo que tenga cuidado, ¿verdad? Obviamente lo que pasó en el tiempo de los apóstoles, eso también es sombra para nosotros, ¿verdad? Porque en realidad el nuevo, en los mandamientos, perdón, en los libros, en el de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, ahí termina el Antiguo Testamento, pero también comienza, ahí mismo también comienza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y si se fijan más específicamente, ya es la iglesia en hechos, ¿verdad? Es en hechos. Entonces, pero Jesús habla, aclara, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús aclara las cosas que están mal enseñadas, ¿verdad? Y hace el pacto nuevo. Todo lo que pasó antes era para que lo que predicó Jesús, eso es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, obviamente también ahí termina un ciclo y eso mismo va a pasar. ¿Qué pasó con los cristianos de ese tiempo? Fueron perseguidos, inclusive echados a los leones, muchos de ellos. La gente se divertía. Y un día estaba meditando, ¿verdad? Como en el Coliseo, como alguien se podía gozar. Yo decía, cuánta maldad. ¿Cómo alguien se va a gozar viendo cómo se comen los leones a unas personas? O sea, eso es bárbaro. Y luego se me viene a la mente así rapidito, ¿verdad? El boxeo, a mí me encantaba el boxeo. De hecho, yo estuve entrenando por un tiempo y me encantaba el boxeo. Yo no lo miraba y yo digo, ¿cómo ahorita? Yo en ese tiempo me gozaba viendo las peleas. Y yo digo, wow, sin saber que yo estaba haciendo lo mismo. Entonces empecé a mirar ahí, sí, o sea, todo eso, todo lo que pasó en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, se va a volver a repetir. Esa es la sombra para nosotros, ¿verdad? Entonces va a haber una persecución grande contra los cristianos y contra los judíos. O sea, es la tribulación más grande que haya habido, ¿verdad? Entonces, eso se está formando apenas ahorita, ¿verdad? Está comenzando. La persecución ya comenzó allá siempre ha habido en el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que cuidar sobre todo de la falsa doctrina, ¿verdad? Es importante conocer que Jesús mismo nos predice sobre la falsa doctrina, ¿verdad? De que van a venir espíritus engañadores. Eso ya está pasando. Eso ya está pasando. O sea, wow, yo no sé hasta dónde ustedes hayan mirado el conocimiento o inclusive puede que tú estés yendo a uno de esos lugares donde la gente dice, el Espíritu Santo se está manifestando. Y por darte unos ejemplos, por ejemplo, hay unas congregaciones que yo digo, bueno, ya
ya inclusive ni puedes orar por esas personas porque hay un pecado que no tiene perdón y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces, ¿cuál es la blasfemia? ¿Por qué está pasando eso? Gente que de repente andaba predicando y por el amor a las riquezas, ¿verdad? Porque Dios nos da tiempo y digo, gracias, gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros, nos da tiempo para arrepentirnos, pero llega un tiempo donde el Señor simplemente ah, lo permite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan estas manifestaciones, milagros, ah, obviamente a quien no le atrae mirar milagros, ¿verdad? A toda la gente le llama la atención, somos curiosos por naturaleza, entonces resulta que muchas cosas de estas están pasando y la gente está yendo. ¿Y de qué se están alimentando? De falsa doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo te va a enseñar a alguien que no entiende la palabra? ¿Cómo te va a enseñar algo? Ah, es si él no lo sabe. Entonces son ciegos guiando a otros ciegos. En Deuteronomio, creo que es Deuteronomio capítulo 13, habla de los falsos profetas, ¿verdad? Ah, Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 habla también acerca de que tengamos cuidado. Muchos vendrán en el nombre de, muchos van a venir y se van a hacer pasar por Jesús, ¿verdad? Y también estaba hablando por Jesús, es espíritu también, el Espíritu Santo. Entonces muchos espíritus de demonios están haciendo pasar por Jesús. Y esta es la blasfemia, el hecho de que no tengas el discernimiento para mirar que lo que se está manifestando no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se va a manifestar ah, con, con personas que están siendo que su Dios es el dinero. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, es bíblico, y Dios lo permite, y de hecho, fíjate, yo no me quiero meter mucho ahí, porque es precisamente nos lo enseña a través de Judas. O sea, Judas, el trabajo de elegir a Judas para que se cumpliera la palabra, también nos está profetizando. El hijo de perdición, no va a venir Jesús en su segunda venida sin que se manifieste el hijo de perdición espiritualmente, el hijo de perdición. Es Judas el que vendió a Jesús. Entonces, ese es el apóstata, ¿verdad? El que sigue los pasos de Judas, el que vende a Jesús. Si se fijan, ahorita Jesús se vende por todas partes, inclusive ya hasta en películas, ¿verdad? Entonces, estamos en el tiempo de la apostasía, ¿verdad? Entonces, esto es en la iglesia. Se tiene que manifestar también literalmente en el pueblo de Israel. Entonces va a llegar literalmente una persona, el hijo de perdición, en Israel. En la medida que está pasando todo esto en esta generación espiritualmente en la iglesia, también tiene que estar pasando literalmente en Israel. Tenemos que estar despiertos. La iglesia, ahorita ya mucha gente está siendo marcada y no se dan cuenta por el demonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ni siquiera podemos orar por ti ya. No podemos, entonces tienes que tener cuidado y tienes que tener el conocimiento. Por eso es necesario que nos lo dice Jesús, estén despiertos,
¿Cómo estamos despiertos? Alimentándonos de la palabra, en intimidad con Él, viviendo en espíritu y en verdad. Esa es de la única manera, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, si por la pereza o si por el amor a los juegos, a la televisión, a las novelas, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. Si no le dedicas el tiempo al Señor, ¿verdad? Esa fe eventualmente la vas a perder. Primera de Timoteo 6:20 al 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, invitando a la... Oh, eso ya se lo había leído. Quiero terminar con las enseñanzas de nuestro Padre, de Jesús. Mateo 6:25 a 30. Esto es viviendo por fe, o viviendo con la fe, o viviendo por fe. Mateo 6:25 al 30. Por tanto os digo, Jesús hablando, no os angustiéis, no se angustien por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por la comida ni la bebida, ni por vuestro cuerpo, literal, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense, esto no es fácil de entenderlo. Así como nosotros somos más importantes que el sábado, la vida, la luz, la vida que Dios nos da, es más importante que el alimento. Entonces preocúpate más por la vida que por el alimento del cuerpo, porque el cuerpo lo alimenta a Dios. Ni por el vestido. ¿Te preocupas porque no tienes ropa, porque no te ves guapa, porque no te ves guapo? ¿Verdad? Preocúpate por el verdadero vestido, que es el Espíritu Santo. Y mira, no lo digo yo, lo dice Jesús. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales más? ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se angustia? Considera los lirios del campo. ¿Has mirado últimamente un lirio del campo? Qué hermosos son. O sea, búscalo. Si tienes una computadora, búscalo, un lirio, y mira qué hermosos son. El dibujo, el diseño, bien bonitos. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni a un Salomón. ¿Qué permitió Dios que Salomón tuviera para enseñarnos a nosotros? Riquezas. Salomón, Dios le dio muchas riquezas en este mundo. Y fíjate, para enseñarnos a nosotros que tú puedes tener todo el dinero del mundo. ¿Y qué dice Salomón? El mismo Salomón lo dice, ya cuando me pongo a analizar todo, dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Dice, yo no aventajo más al que tiene su trabajito, comiendo poquito. Es lo mismo, dice. Lo dice Salomón. Pero tú, ¿en qué te fijas? No, mira, hermano, Dios le dio riquezas a Salomón, a Jacob, mira. Sí, pero fíjate qué dice Salomón de eso, o qué dice mi Padre, qué dice Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te angustias? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. Ok, en el 30. La hierba, ¿quién es la hierba? Nosotros o somos grano o somos hierba. Tenemos que dar fruto, porque si no damos fruto, entonces se quema como paja, somos hierba. Nosotros somos corderos o somos
a los derechos a mis ovejas o cabritos, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando aquí el Señor acerca de la hierba, está hablando acerca, no busque las riquezas de este mundo, búscalo a Él, busca ser lleno del Espíritu Santo, vístete con Él. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Dios no te va a dejar. Tú puedes decir, hermano, pero ¿cómo vamos a, si no tengo dinero, cómo le voy a decir, cómo les voy a dar a mis hijos? Mira, pídele fe al Señor. Si no tienes, pídesela, ¿verdad? Padre mío, no le pidas dinero, Padre, aumente mi fe, Señor, aumente mi fe, Padre, para que yo nada más pueda vivir para usted, teniendo mi confianza plena en usted, aumente mi fe, Padre. Cuando tú tienes fe, si un día no hay dinero para comer, está la palabra, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Entonces les puedes decir a tus hijos, mis hijos, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. O vamos a estudiar la palabra, les puedes dar la palabra. Tú bendices al Señor, Dios mira tu corazón, Dios no te va a dejar sin comer. Si Él quiere, te puede mandar hasta con un pajarito, qué sé yo, hasta con un perrito, qué sé yo, para traerte de comer. Es Dios, es Dios, es Dios. Yo he escuchado tantos testimonios, a mí me han pasado esas cosas. Recuerdo una vez mi madre también me compartió que ella iba platicando con el Señor, y le dice, ay padre, dice que se le antojaron los taquitos, dice, ay padre, se me antojan los taquitos, dice, pero ando sin dinero. Bendito Dios, ¿verdad? Iba precisamente a una congregación, a estudiar la palabra, y de regreso, ¿qué crees? Dice que pateó una bolsa y tenía taquitos, fíjate, así de bueno es el Señor, ¿verdad? Eso a mí me ha pasado cantidad de veces también, o sea, olvídate, o sea, el Señor. Te voy a contar uno nada más. Un día estando, porque yo tengo un hijo de 9 años. Tengo cuatro, los otros tres ya están grandes, están en el colegio. Una vez estaba aquí, de hecho, yo cuando terminé dejé el trabajo, yo trabajaba en real estate. Y dije, me voy a poner a estudiar la palabra del Señor porque el Señor me llamó. Entonces, yo cerré una transacción y tenía dinero, ¿verdad? Y tuve dinero, me duró, qué sé yo, a lo mejor como unos 4 o 5 meses. Entonces, me acuerdo, mi hijo me miraba cuando sacaba uno de a 20, otro de a 20, y un día me miró, me miró, que saqué el último, y luego se me quedaba viendo y me dice, oye, Dad, dice, ¿si ya se acabó el dinero? Ah, y le digo, sí. Dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Entonces yo le digo, mira, nomás abre el ojo, pela el ojo, le digo. Dios no nos deja sin comer, tú no te preocupes. Me dice, no, está bien. Creo que fue el siguiente día, porque teníamos, obviamente ese dinero. Al siguiente día, me hablaron por teléfono, ¿verdad? Entonces, resulta que él estaba conmigo. Entonces ya, hermano, mire que venga para acá, está bien. Fuimos, él me acompañó, nos dieron comida, nos dieron mucha comida. Entonces, y aparte me dieron dinero, ¿verdad? No que yo le haya pedido el dinero, sino se puede decir que eso fue una señal también para que la fe de mi hijo, para que él vaya teniendo confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces me dieron el dinero, lo agarré porque yo sé que esa es una bendición para la persona, ¿verdad? De hecho, yo voy a hablar también acerca de las ofrendas. Sí, o sea, es cuando tú le das a un siervo de Dios, tú eres bendecido, ¿verdad? Como dice Pablo, creo que es en Primera de Corintios capítulo 9, ¿verdad? Dice, no, eso lo menciona creo a los filipenses. Este, denme esa ofrenda, dice, pero para bendición de ustedes, para que me den ese fruto, porque ustedes son bendecidos en ello, ¿verdad? Entonces me acuerdo que mi hijo
Cuando me dieron el dinero, ya nos subimos al carro, a mi carro, porque nos encontramos. Me dice mi hijo, Dios proveyó. Y yo le digo, ya ves, le digo, nunca se te olvide eso, Dios provee, hijo. Digo, y aún así, si el Señor quiere que nosotros, Dios sabe, o sea, inclusive aún si no hay, si es tiempo de prueba, que a lo mejor no haya comida, tenemos que siempre estar rendidos al Señor, ¿verdad? Y que esa fe nunca perderla en Él. Mateo 9 del 18 al 22. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjate, una persona que ya había muerto. Dice, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. El Señor me va a sanar. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, fíjense el amor de mi Dios, ten ánimo. Siempre el Señor, fíjense como, ten ánimo, mija. Tu fe te ha salvado. Tu fe, no te desanimes. Ten confianza en el Señor. Así como ella tuvo confianza, ah, ponla tú también, practícala. Si no la tienes, pídesela al Señor, porque de Él viene. Lucas 12, 28, 31. Y si viste, Dios, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Vosotros pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre ya sabe que tienes necesidad de ellas. No se les olvide este versículo, el 30 y el 31 de Lucas 12. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Busquen el reino de Dios, busquen su palabra y ser llenos del Espíritu Santo y estar en comunión con Él. Marcos 11, 22. Permítame. 11, 22 al 26. Voy a cerrar con esto. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone vuestras ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. Ok, entonces vamos a practicar la fe. Cuando pidan las cosas de Dios, lean, estudien Santiago capítulo 3, ¿verdad? Donde habla acerca de pedir correctamente, ¿verdad? No pidan cosas de este mundo, pidan las espirituales y las demás vienen por añadidura. ¿Ok? Dios me los bendiga. No sé si alguna vez les digo, ¿por qué les digo shalom? Shalom es en hebreo, así llegaba cuando llegaba a mi Señor Jesús, ¿verdad? La paz esté con vosotros, porque eso es lo que predicamos, eso me mandó el Señor, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas, su amor y para que tengan paz. Shalom es la paz esté con ustedes. Dios los bendiga.